Bienvenidos, estimados y estimadas estudiantes. El tema a abordar esta semana es la hipótesis en la investigación científica. El objetivo de la sesión permitirá que ustedes formulen en su proyecto de tesis las hipótesis de investigación, respetando criterios metodológicos y el rigor que exige la metodología de la investigación. Para el logro de este objetivo, se hará un recorrido sobre los siguientes tópicos: definición de hipótesis, necesidad del uso de las hipótesis, fuentes para plantear hipótesis, enunciado y estructura de la hipótesis, variables en las hipótesis, características formales, clases y ejemplos de hipótesis. Se entiende por hipótesis a toda suposición verosímil, destinada a ser comprobada mediante la investigación científica a través de la observación o experimento. Es una respuesta posible a la pregunta de investigación planteada. Por ejemplo, Newton, en la ley de la gravitación universal, anunciada que podría entenderse como una descripción del universo mediante la observación de una serie de casos, pero luego el propio Newton se pregunta sobre la causa de tal fenómeno y sugiere, hipótesis, que la diferencia de densidad del éter contenido en los cuerpos y en los espacios desprovistos de materia ponderable es lo que podría actuar sobre los astros, conduciéndolos de las zonas más densas hacia las menos densas. El éter se halla más enrarecido en los cuerpos densos, como el Sol, y tiene mayor densidad en los espacios abiertos, por lo que la atracción se produce en el sentido mencionado. Se trata de una hipótesis apoyada en la observación y la teoría, y no en la simple imaginación, procedimiento que era rechazado por Newton. Diremos que para seguir el método formal de investigación científica se hace necesario la formulación de hipótesis, pues a través de ellas se puede lograr teorías en forma práctica y más rápida. Asimismo, debemos de tener en cuenta que para toda investigación se hace necesario el uso de la lógica, tanto deductiva como inductiva, pues a través de la lógica se podrá llegar a formular las conclusiones necesarias que se deriven de las correspondientes premisas. A continuación, definimos en qué consiste el razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo supone la existencia de principios universales que son evidentes por sí mismos, axiomas, y de los cuales se puede inferir otras verdades contenidas en ellos, mas no explícitas. Sabemos que el silogismo es el sistema de razonamiento deductivo por excelencia, y que igualmente, si la premisa mayor es verdadera, su conclusión deductiva necesariamente será también verdadera, si se observan las reglas de cálculo silogístico para obtenerla. Por consiguiente, entre premisa y conclusión existe una necesidad de verdad. El razonamiento inductivo, en cambio, por originarse en la observación de casos en cantidad ilimitada, que son su premisa, no puede arribar a una conclusión con necesidad de verdad, como ocurre con la deducción, porque si se diera tal necesidad, sería preciso que el investigador estuviera en condiciones de observar todos los casos posibles que se produjeran en la realidad, lo que no puede hacerse debido a que son infinitos. De ahí que la conclusión en el razonamiento inductivo es probable y luego sujeta a ser rechazada por la experiencia. Es por esto que la inferencia inductiva no puede ser jamás demostrativa, como lo es el razonamiento deductivo. Surge aquí una pregunta: ¿cuál es la fuente de las hipótesis? Y nos respondemos. En primer lugar, la observación del investigador y el conocimiento que obtenga del problema de investigación.
Muchas veces, tener una noción clara y precisa del problema planteado facilita la formulación de hipótesis que traten de crisis universitaria actual debido a que por nuestras vivencias conocemos a fondo la temática del mismo. Estaremos en condiciones de formular algunas hipótesis que nos expliquen el porqué de la violencia estudiantil, de la pérdida de autoridad de los organismos de gobierno, de la presencia de los partidos políticos dentro de ella, de la decadencia de la vida académica, de las luchas entre facciones universitarias, etc. En segundo lugar, la teoría. Es la principal fuente de hipótesis y la que garantiza mayor plausibilidad. La investigación tiene como principal propósito el enriquecimiento de la teoría científica, por lo que extrapolarla hacia casos concretos para verificar su aplicabilidad y capacidad de explicación es lo más deseable. Mediante este procedimiento, un cuerpo de teoría puede no solamente afianzarse, sino perfeccionarse, incorporando nuevos supuestos, empíricamente verificados que permitan ampliar su campo y perspectivas. En tercer lugar, las investigaciones científicas, las cuales explicaremos en las siguientes láminas. Debemos señalar que cada una de las tres fuentes citadas, cuando se emplean independientemente, ofrecen ciertas limitaciones importantes. La hipótesis, que se inspira únicamente en la observación de casos concretos, no garantiza que las relaciones entre dos variables halladas en la investigación subsecuente se repiten en otros estudios posteriores. Esta clase de hipótesis, de otro lado, corre el riesgo de quedar aislada de toda teoría general o cuerpo de doctrina, porque generalmente se circunscribe a problemas de carácter práctico antes que teórico. Estos son los casos de las investigaciones que encargan los clientes al sociólogo profesional. En lo posible, el investigador debe procurar que sus hipótesis se apoyen en alguna teoría, marco teórico, porque de esta manera resulta no solo más fácil la verificación, sino especialmente el estudio adquiere mucha mayor jerarquía y sobrepasa las simples regularidades empíricas, para intentar llegar hasta el descubrimiento de las leyes que gobiernan a la sociedad. En este PPT se observa un ejemplo de hipótesis dentro de la psicología social para dar explicación al suicidio. Aquí damos a conocer cuál debe ser la forma correcta de cómo se enuncian las hipótesis en el marco de la investigación científica, ya que todo problema requiere de alguna explicación necesaria para ser resuelto, provisoriamente mediante una o más hipótesis que luego serán sometidas a verificación mediante el proceso metodológico de la investigación científica. 1. El enunciado de la hipótesis. Toda hipótesis se enuncia mediante una proposición. Por lógica, sabemos que todas las proposiciones afirman o niegan algo, y por lo tanto, son la expresión hablada o escrita de un juicio. En la realidad, toda proposición establece una relación entre dos variables mediante una cópula. Por ejemplo, cuando pienso, todos los hombres son mortales, estoy relacionando la variable hombres con la variable mortales, mediante la cópula son. En toda proposición igualmente debe distinguirse entre el término sujeto y el término predicado. El sujeto es el término de quien se afirma o niega algo, y el predicado o atributo es lo afirmado o negado del sujeto. La cópula o nexo expresa la naturaleza de la relación entre ambos términos. El diseño de las hipótesis. Todo problema
que requiere de alguna explicación necesita ser resuelto provisoriamente mediante una o más hipótesis que luego serán sometidas a verificación mediante el proceso metodológico de la investigación científica. Toda proposición está constituida por variables, y la estructura de la hipótesis está formada por variables. Dentro de la hipótesis, las variables desempeñan diferentes papeles según el tipo de relación que mantengan entre sí, y desde este punto de vista pueden ser independientes, dependientes, interdependientes, modificatorias y condicionantes. A. Variable independiente. Es aquella cuyos valores o variaciones ocurren libremente, sin condición alguna. En las relaciones causales se supone que es la causa del efecto estudiado. Se le reconoce porque teóricamente debe ocurrir primero en el tiempo. Se le expresa mediante la letra X. B. Variable dependiente. Es la que sus valores, incrementos o categorías ocurren en relación con las modificatorias que se produzcan en los valores, incrementos o categorías de la variable independiente. Se le reconoce porque debe teóricamente darse en el tiempo después de la variable independiente. En las relaciones de causalidad representa el efecto estudiado. Se le simboliza mediante la letra Y. Variable intermedia. Sirve de enlace interpretativo entre las variables independientes y dependientes, y debe utilizarse cuando se advierte que entre ambas existe un hiato demasiado amplio que sugiere la presencia de un eslabón no considerado inicialmente y que es preciso explicitar. D. Variable modificatoria. Sin destruir la relación entre las variables independientes y dependientes, provoca sin embargo que sea más fuerte o más débil según los casos. Variable condicionante. Señala las circunstancias en que operan las relaciones entre las variables contenidas dentro de la hipótesis. Desde este punto de vista, la estructura de toda hipótesis es la siguiente: BC paréntesis BI por BD cerrado paréntesis. ¿Qué se lee? Dada la variable condicionante BC, si ocurre la variable independiente BI, entonces ocurrirá la variable dependiente BD. Aquí se plantea un ejemplo de hipótesis por medio de una proposición y que textualmente dice: en el medio urbano, el grado de educación determina el nivel de la conciencia sindical, la que a su vez conduce a una mayor o menor participación en las asambleas. Sin embargo, los migrantes campesinos recientes, cualesquiera que fuere su nivel de instrucción, participan menos que los migrantes antiguos. Siguiendo con el ejemplo anterior, se hará la descomposición de la hipótesis compuesta en sus variables constitutivas. Variable condicionante, medio urbano. Variable independiente, educación. Variable dependiente, participación en las asambleas. Variable intermedia, conciencia sindical. Variable modificatoria, migrantes recientes. Ejemplos de hipótesis. Si quiere formular una hipótesis sobre potencial de cambios de los barrios marginales, hipótesis general o primaria. La legitimación de la situación del actor social conduce al conformismo. Toda hipótesis, para que pueda ser sometida a comprobación en un proceso de investigación científica, debe ostentar una serie de características formales que pueden resumirse en las tres siguientes. Claridad. La hipótesis debe ser conceptualmente clara.
condición que se logra mediante una correcta definición de los términos que la constituyen, valiéndonos de la teoría correspondiente. Se trata, en verdad, de utilizar las variables en su verdadera acepción conceptual, aceptada por la teoría vigente. Realidad. Toda hipótesis buena debe expresarse mediante un juicio de realidad, evitando de manera definitiva los juicios estimativos, que por su contenido emocional no se prestan para la verificación. Por ejemplo, podemos emplear inadvertidamente el término malos padres de familia o buen padre de familia, pero como se trata de conceptos valorativos, no sería posible su verificación, puesto que se carece de criterios empíricos para su identificación. En cambio, si en su lugar empleamos el concepto padre autoritario y definimos operacionalmente el autoritarismo, entonces la hipótesis resultará comprobable en la investigación. Concreción. Por último, la hipótesis debe ser concreta, es decir, debe evitar una redacción expresada en términos muy generales y por lo tanto gaseosas. Por ejemplo, si nos referimos al declinar de la civilización, estaremos incurriendo en un vicio que contradice la regla de la concreción, por lo que dicho concepto debe reemplazarse por otro que contenga referencia concreta a lo que queremos significar con las ideas de declinación y de civilización. En la presente y siguientes láminas estudiaremos los tipos de hipótesis. Para empezar, mencionaremos a Bernal, para quien las hipótesis se clasifican en: hipótesis de trabajo. Es aquella que plantea el investigador al dar una respuesta anticipada al problema de investigación. Hipótesis nula. Es la que indica que la información que se va a obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. Hipótesis descriptiva, también llamada suposiciones respecto a rasgos, características o aspectos de un fenómeno, un hecho, una situación, una persona, una organización. Hipótesis estadísticas, suposiciones formuladas en términos estadísticos. Ejemplos de hipótesis. Hipótesis de trabajo. Las principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. Hipótesis nula. El fenómeno del desempleo en la ciudad no está determinado por las medidas económicas del gobierno nacional. Otros ejemplos de hipótesis. Hipótesis descriptivas. Las principales causas del desempleo en la ciudad son la edad, el nivel educativo y el sexo. Hipótesis estadísticas. 25% de la población desempleada en la ciudad corresponde a personas con nivel académico profesional. En la matriz que vemos estudiaremos luego de que ya hemos comprendido de forma adecuada los tipos de hipótesis y cuántas variables involucran. Ahora ubicaremos la hipótesis en 4 tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Entre las conclusiones más importantes podemos decir que: 1. Las hipótesis de investigación son toda suposición verosímil, destinada a ser comprobada mediante la investigación científica a través de la observación o experimento. 2. Las hipótesis son respuestas anticipadas al problema de investigación que finalmente se probarán al hacer contacto con la realidad. 3. En investigación cuantitativa, las hipótesis surgen de la revisión de antecedentes y marco teórico. 4. Las hipótesis deben ser claras,
reales, precisas y concretas. 5. Las hipótesis, según Bernal, pueden ser hipótesis de trabajo. Es aquella que plantea el investigador al dar una respuesta anticipada al problema de investigación. Hipótesis nula. Es la que indica que la información que se va a obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. Hipótesis descriptivas, también llamadas suposiciones respecto a rasgos, características o aspectos de un fenómeno, un hecho, una situación, una persona, una organización, etc. Hipótesis estadísticas, suposiciones formuladas en términos estadísticos.